vamos a empezar con el primero de los bloques de presentación de retos. Comentaros que si queréis hacer alguna pregunta podéis escribirla en el chat y al final de cada bloque leeremos alguna de las preguntas a los ponentes para que puedan contestar. La primera de las ponencias en este bloque de presentación de retos correrá a cargo de Cristina Monge. Enchufar la cámara, Cristina, y mientras vas preparando la presentación, presento brevemente. Cristina Monge, licenciada en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, completando sus estudios en la Business Administration Faculty de Maastricht, en Holanda. Como experiencia laboral, resaltar que estuvo 5 años como ingeniera de software en Soluciona del grupo Unión Fenosa, también como controller del grupo Abaco y los últimos 15 años como secretaria general de la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos. Es la representante de la asociación en foros de debate político, normativo e institucional a nivel regional y europeo. Es la coordinadora de proyectos europeos sectoriales y editora de la publicación sectorial de la asociación y desde hace 4 años activamente implicada en el seguimiento e implantación de políticas y medidas de economía circular en el sector de los plásticos. Cristina, buenos días, bienvenida. Buenos días. Adelante. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación a esta sesión de hoy, que considero muy interesante. Gracias por contar conmigo. Bueno, el tiempo es corto porque lo que interesa es que hablemos muchos y que muchos contemos cosas que puedan ser de interés. Os venía a trasladar pues los retos del sector del packaging plástico en la sociedad actual, en el momento que corre. Me voy a centrar, como habéis visto, pues un poco en la labor que hemos venido desarrollando como asociación en el contexto un poco de cambios normativos y reguladores, porque creo que creo que los grandes retos a los que se enfrenta el sector obviamente están muy marcados por la evolución de la regulación, de la normativa, de las prohibiciones, de las restricciones y de las condiciones que ahora mismo pues se nos están imponiendo de arriba hacia abajo, de Europa hacia los contextos nacionales y regionales, pero también con la iniciativa legislativa que están tomando tanto el Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional y las consellerías de Medio Ambiente de cada uno de los territorios, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que quería era situaros un poco por qué considero que, o por qué vemos que quizás estos retos están tan marcados por el marco normativo, pues porque es entre otros. He querido destacar aquí un poco, pues quizás lo más significativo que nos estamos encontrando en el desarrollo normativo de las regulaciones que afectan a los envases plásticos en general, a los plásticos en general o a los productos fabricados en plástico en general, pero de una manera muy incisiva en los envases plásticos. Fijaros que a nivel europeo empezamos ya hace unos 4 o 5 años con la Estrategia Europea de Plásticos, el paquete de medidas de economía circular, el Pacto Verde Europeo más reciente, el Green Deal, y luego a través de medidas concretas, porque esto han sido como contextos, como marcos, medidas concretas como la Directiva SUP, la Single Use Plastic, o el Reglamento de Ejecución de Marcado de Productos Plásticos de un solo uso. Más recientemente, pues las explicaciones relativas a la puesta en mercado. Fijaros que además me parece un reto considerado no tanto desde el punto de vista tecnológico, pero sí de ejecución, que muchas de estas normativas han generado profundas dudas a la hora de su aplicación y, por lo tanto, han requerido, pues, por ejemplo, este documento de Explanations Concerning Concept of Placing on Market, la necesidad de aclarar conceptos para saber hasta qué punto y en qué medida tenían que ser aplicados. A nivel nacional, ya veis ahí, Real Decreto sobre reducción de consumo de bolsas del 18 y ahora mismo en trámite el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados y también más recientemente el Real Decreto de envases y residuos de envases. En el ámbito autonómico, pues también en el año 19 salió la revisión del Plan Integral de Residuos con una afectación a lo que han sido pues, la vajilla monouso y algunos productos en particular, y la proposición de ley, que es la que está ahora mismo en trámite parlamentario, la proposición de ley para la prevención de residuos, transición ecológica y fomento de la economía circular en Comunidad Valenciana. Pues como veis, todo un compendio de elementos normativos que condicionan y afectan la evolución del mercado de los envases plásticos y sus restricciones o condiciones. Me ha parecido muy interesante y quiero hacer énfasis en la referencia que ha hecho Irene.
Para nosotros es fundamental que en todos estos foros se entienda que el problema no son los materiales, efectivamente el problema es la gestión de residuos. Entonces, cuando hablamos de problemas, me encantaría ver a todos y a cada uno de nosotros hablando siempre del residuo de envase, del tipo que sea, como objetivo de este reto, porque el objetivo es precisamente superar las dificultades que entraña la gestión de los residuos. Para situarnos, ¿no? Una vez que hemos visto la afectación normativa al contexto de la evolución de los retos de los envases plásticos, me parece prioritario y necesario entender cuál es el principio de jerarquía de residuos que marca Europa, ¿no? Y que pasa empezando por la prevención, la minimización, la reutilización, el reciclaje, recuperación energética y desecho. ¿Esto qué supone? Pues que al final, cuando enfrentemos los retos de los envases plásticos, tenemos que situarnos perfectamente en esta pirámide para entender que de arriba hacia abajo ese debería ser el orden de prelación en la que afrontemos las soluciones de la gestión de los residuos generados, ¿vale? Va a haber una tendencia inevitable y necesaria, por otro lado, a que haya una prevención, una minimización, es decir, que se usen verdaderamente los envases cuando son precisos, cuando son necesarios, cuando su funcionalidad lo requiere y cuando aportan valor. Esto lo tenemos que tener tanto interiorizado como claro porque así va a ser. Como segundo paso, pues aquellos envases que se necesiten, que son muchos y en su mayoría que aportan un valor importante tanto a los alimentos como al resto de productos que envasan o que contienen, es la reutilización. Alargar la vida útil, también Irene hacía una cierta mención en este sentido sobre los retos planteados. Alargar la vida útil de los envases, disculpa, alargar la vida útil de los envases para conseguir que se conviertan en residuo en una fase mucho más posterior, que es el objetivo. En caso de que la reutilización no sea posible, y ocurre mucho en envases, por ejemplo, de tipo alimentario, donde las condiciones sanitarias exigen de un único uso o de un uso restringido de ese envase o unas condiciones en las que su reutilización debe darse. Si no, el reciclaje, es decir, garantizar que haya un canal de gestión de ese residuo eficaz, eficiente y que consiga efectivamente su reciclaje. Aquí ya la Estrategia Europea de Plásticos nos marca el horizonte del 2030 en el que todos los envases puestos en mercado deben de ser efectivamente reciclados. Es decir, en este orden de prelación, cuando llegamos a este escalón, es el tope, es el máximo en el que nos permiten en el campo de los envases, porque lo que se quiere evitar es que los envases obviamente terminen en vertedero. No debe de ser algo que nos podamos permitir como sociedad. Os traía aquí algunos ejemplos, quizás los primeros que han venido afectados a nivel normativo, que ha sido, por ejemplo, el menaje. El menaje monouso, en su no consideración de envase, pues han sido los primeros prohibidos, restringidos o limitados hacia un tipo de fabricación o hacia una restricción en su comercialización, porque se obligaban a que su uso era muy corto en tiempo y su gestión como residuo absolutamente ineficaz, puesto que no se estaban tratando en las plantas de tratamiento. Ni qué decir con la parte de concienciación, cuando estamos hablando de residuos depositados en entornos marinos, playas o montañas, pues obviamente eso además exige de una concienciación para asegurar que esos envases no se depositan incorrectamente. En este orden de prelación que comentábamos, pues fijaros, os he mencionado lo que yo entiendo que tiene sentido en cada una de esos escalones. No hay una mejor solución para todo, hay una solución adecuada en función del tipo de envase en el que nos encontremos, su utilidad y sus necesidades, bien higiénicas, bien técnicas, bien mecánicas, etcétera. En el caso, por ejemplo, de la estrategia de minimización o reducción, pues hemos visto que la bolsa portacompras, ¿vale? En ese Real Decreto de reducción de consumo de bolsas, pues ha estado muy marcada por una tendencia a su reducción y a su sustitución por otro tipo de soluciones que eran más reutilizables. Esto ya lo hemos visto, ya no es un reto futuro, es un reto pasado. ¿Qué otros productos o qué otras tipologías de envase pueden tender más hacia este tipo de soluciones de reducción o de minimización? Pues productos monouso no envase, como los que acabamos de mencionar, o los envases de difícil reciclado. Ya están en el punto de mira las anillas de los botes, las anillas que unen
distintos envases. Cuidado aquí, nos importa mucho como sector que siempre se entienda que se está, a veces, por este tipo de restricciones, se está tendiendo a soluciones en otros materiales que generan el mismo problema, es decir, que ahora mismo no tienen una solución en reciclado eficaz, pero que como se ha prohibido desde el punto de vista del material, no desde la aplicación, las soluciones alternativas que se están planteando no necesariamente son más sostenibles. Y en ese ejercicio tenemos que hacer un aprendizaje de buscar verdaderamente soluciones que demuestren a través de un análisis de ciclo de vida soluciones que efectivamente vayan a tener un menor impacto a lo largo de toda su vida, no solo por el hecho de dejar de hacerlos de plásticos o de un tipo de plásticos en particular. Vale, otros envases que pueden estar bastante afectados, pues envases multicapa o multimaterial, que son de difícil separación y que es verdad que se debe tender a una minimización, reducción o a lo que veremos al final de la presentación, que es a soluciones que van a través de otro reciclado, que es el reciclado químico. ¿Vale? En términos de reutilización, ¿qué tipos de envases nos podemos enfocar en soluciones reutilizables? Pues envases cuyas condiciones de higiene y salubridad pues lo permitan. ¿Dónde lo estamos viendo más? En el sector de higiene y limpieza, y ahora os mostraré pues, algún ejemplo, ¿no? Que ya está en mercado y que algunas grandes marcas pues, ya se han posicionado en este tipo de soluciones. Y por último, y no por ello menos importante, sino claramente protagonista, el reciclaje, es decir, el impulso hacia tanto el reciclado mecánico, optimizarlo dentro de toda su cadena, y cuidado que aquí pues, nos enfrentamos a una solución compleja porque implica a muchos agentes dentro de la cadena, no solo al fabricante del envase que debe promover, y ya lo estamos viendo por ejemplo en el caso de la botellería, promover soluciones de introducción de material reciclado siempre que sea posible en el envase, pero también a lo largo de la cadena, que sepamos el consumidor dónde depositar cada envase, si es compostable, cuidado, no al contenedor amarillo, sino al contenedor de fracción orgánica, y en el caso de que no sea compostable, al contenedor de amarillo. Y en las plantas de tratamiento de residuos, porque el gran reto que tiene el sector del reciclaje de plástico es la calidad de ese reciclado, y por tanto la separación en origen se plantea como una máxima para conseguir que la calidad de los materiales reciclados sea la adecuada y la necesaria para su posible aplicación a futuros productos. Y luego el impulso del reciclado químico. Habrá envases, habrá productos que el reciclado mecánico tiene sus limitaciones, y para eso el reciclado químico puede venir a solucionar y a llevar ese polímero a su fase monómera y, por lo tanto, generar un material reciclado con las mismas cualidades que el material virgen. ¿Vale? Pues bueno, y ya paso un poco a los ejemplos. Pues como os decía, envases rellenables y otras soluciones reutilizables, pues los estamos viendo fundamentalmente en el sector de la cosmética. Como veis, por ejemplo, en esa foto más ahí a la izquierda donde dice We are eco-friendly, en soluciones donde la cápsula interior es la que se repone y el envase exterior se mantiene y se reutiliza por un más largo periodo de tiempo, de manera que al final el envase no reutilizable o la parte del envase que se hace no reutilizable está minimizada en la cantidad pues, de residuo que se genera. Otras soluciones como envases rellenables, como veis ahí de Pantene. Las fotos de abajo son fotos tomadas directamente de Mercadona, envases que ese refill, esa recarga, ya la encontramos en los lineales. ¿Vale? ¿Qué otras soluciones vemos? Pues es el rellenable en tienda destino, como veis aquí, pues ya el sector de los champús, de los geles, ofrece soluciones donde tú acudes al centro de venta con tu envase y te lo rellenas en el propio destino. Eso lo que hace es que el envase sea rellenable. Aquí, de nuevo, pues no hay materiales ni mejores ni peores. Hay materiales que soportan varios usos y no hay discriminación, o podría no haber discriminación, porque los encontramos tantos de materiales plásticos como de otros. Y como veis, en el sector de la cosmética, pues es la gran tendencia. En el sector de higiene y limpieza es un sector que permite este tipo de soluciones de una manera bastante eficaz. ¿Vale? El sector alimentación vemos algo pero poco, porque existen bastantes limitaciones a la reutilización del envase que pueda garantizar
cuestiones sanitarias y de higiene. Entonces estamos viendo pues mucho menos ahí. Ahí el gran posicionamiento obviamente está en el uso de materiales reciclados, como estamos viendo, por ejemplo, en las bandejas termoconformadas de carne o de pescado y que ya vemos soluciones puestas en mercados, por ejemplo, de empresas como Infia Plastics o Farage Plast. Y no quería terminar la presentación un poco sin comentaros un poco esa gran tendencia que es el reciclado químico. En todos aquellos envases, bien porque sean multicapa, multimaterial o porque tienen un coste de gestión como residuo que el reciclado mecánico no puede abordar de manera eficaz y eficiente. Desde luego, la tendencia en reciclado químico, y hay muchos proyectos, aquí os traía algunos, la gran petroquímica se está posicionando mucho en este tipo de iniciativas, ya veis ahí anuncios de BASF o de SABIC, en el que la aproximación a través de este reciclado químico permite que esos materiales vuelvan a su fase monómera, y para el sector del envase alimentario puede ser una solución bastante eficaz, porque el material deja de tener esas consideraciones o esas limitaciones del reciclado mecánico clásico. Y bueno, creo que me he ceñido en tiempo y forma y esto es todo.